Desde su estreno el 25 de abril de 2025, Un héroe débil clase 2 se posicionó como uno de los dramas coreanos más vistos del año. En tan solo 3 días alcanzó el puesto número 1 en el top 10 de series no habladas en inglés según Netflix. Registró más de 6 millones de visualizaciones y casi 35 millones de horas reproducidas y figuró en el top 10 de 63 países. En paralelo, la temporada 1, que se había estrenado en 2022 por Wave, fue subida a Netflix antes del lanzamiento de la segunda y logró el puesto 8 global, manteniéndose 5 semanas en el top 10 mundial. ¡Cuántos logros!, ¿no? Esta segunda temporada de Un héroe débil continúa la historia de Yeon Si-eun, interpretado por Park Ji-hoon, un estudiante modelo que arrastra un trauma con un amigo. En esta segunda entrega se transfiere a una nueva escuela con la intención de evitar conflictos, pero rápidamente se ve envuelto en una red de violencia estructurada liderada por La Alianza, una organización de estudiantes con vínculos de poder, dinero e intimidación. A diferente de otras series escolares, aquí no hay romance, sino un enfoque casi, diría, quirúrgico sobre el dolor, la resistencia y el crecimiento interior. Y claro, un tema muy grave y alarmante, que es la violencia escolar en su máximo nivel. El protagonista, silencioso y brillante, no usa la fuerza, usa la mente. Cada pelea es un duelo psicológico y físico, y cada relación una capa más en su desarrollo emocional. La serie está basada en el webtoon Weak Hero, publicado en Naver, que ya fue finalizado. La adaptación televisiva se toma licencias para expandir la historia y desarrollar personajes secundarios con una estética oscura y realista. Hola, soy Ginny, esto es Ginny Channel. Te invito a suscribirte al canal, por supuesto, con la campanita. Aviso, acá hay mucho spoiler, ¿sí? Les cuento algunos detalles de la producción y el rodaje. La escuela fue recreada en un edificio real, una escuela en desuso reacondicionada como set abierto, dicen. Se cuidaron detalles como la ubicación de los pupitres, los grafitis y la paleta de colores para reforzar el ambiente opresivo que se sentía en el drama, ¿no? ¿Vieron la pelea en la azotea? Una de las escenas más intensas de la serie. Llevó más de un mes de rodaje, comentan en la prensa. Cada movimiento fue ensayado hasta la perfección. El director permitió a los actores proponer ideas y explorar emociones reales. Muchas escenas y líneas fueron improvisadas o retocadas en el momento. El elenco asistió a una escuela de acción durante meses para aprender técnicas de combate escénico sin riesgo físico. Muchas escenas de acción fueron realizadas sin dobles. ¡Wow! Y los medios comentan que el ambiente en el set era muy unido. Los actores principales crearon un grupo de chat para consolidar la amistad fuera del rodaje y fortalecer la química en pantalla. Vamos a hablar un poco de los personajes. Yeon Si-eun, como decíamos, interpretado por Park Ji-hoon de One on One. Frío, calculador y profundamente herido. Su mirada, su lenguaje corporal, dicen más que cualquier línea de diálogo. Park Ji-hoon interpreta con contención una complejidad emocional extrema, me parece. Park Woo-min, interpretado por Yo-eun de Twinkling Watermelon, ¿se acuerdan? Qué cambio de personajes, ¿no? Bueno, él aparece fuerte, noble, pero también marcado por la culpa y la necesidad de justicia. Su evolución moral lo convierte en uno de los favoritos. Na Baek-jin, interpretado por Penara, que era en realidad un actor más de musicales. Lo habrán visto igual en DP2, en Netflix. Un detalle, ¿saben qué? Tiene 34 años, ¿eh? Realmente no se le notó haciendo de estudiante secundario. El villano institucional, aparentemente perfecto, pero con una historia de orfandad y una doble vida que genera compasión y rechazo a la vez. Kim Song-jae, interpretado por Lee Jun-young, está en todas partes este actor, ¿eh? Lo habrán visto en Si la vida te da mandarinas, ahora Mellow Movie, Pump Up de Healthy Love. Él representa el caos, un psicópata violento y manipulador que amenaza con convertirse en el nuevo líder del sistema. Seo Joon-tae, interpretado por Choi Min-young, lo habrán visto en EXO Kitty, y Ko Hyun-taek, interpretado por Lee Min-jae de Hive. Bueno, ellos representan el apoyo emocional, esa valentía inocente y el compañerismo más puro. Cada personaje está diseñado para representar una dimensión emocional distinta.
el trauma, la vergüenza, el miedo, la culpa, el deseo de redención. Les comento algunas cosas que dijeron los actores. Park Ji-yoon dijo en varias entrevistas que para interpretar a Ji-eun evitó trabajos que implicaran personajes brillantes o cómicos. Se sumergió en un entrenamiento físico para bajar como 5 kilos de masa muscular y parecer más frágil. También se inspiró, dijo, en personajes de películas como The Man from Nowhere o Once Upon a Time in High School. Confesó que lo más difícil fue sonreír en la escena del museo. Dijo, tuve que calcular el grado exacto de sonrisa que mostrara cierta comodidad sin romper la identidad del personaje. También relató que entendía perfectamente la soledad de Ji-eun porque él mismo, como actor infantil desde los 7 años, había tenido pocas amistades. Y esa vivencia nutrió cada escena de silencio y contención. Y Jun-young, reconocido, como decíamos, por sus papeles románticos, trabajó con el equipo para desmontar completamente su imagen previa. Dijo, quería que el público tuviera miedo de mí, que olvidaran que alguna vez hice de novio ideal. Para eso usó gestos mínimos, miradas directas y una voz casi siempre contenida. Hay muchas especulaciones y sobre todo clamor a que haya una temporada 3, una escena final mostrando al señor Choi entregándole una tarjeta a Kim Song-jae con el nombre Chonggang, lo que sugiere la formación de una nueva organización violenta. Además, el funeral de Na Baek-jin y el despertar de Suho abren nuevos arcos narrativos. A ver, ¿cómo será la dinámica entre los sobrevivientes? Ji-eun podrá dejar de luchar. Song-jae se convertirá en el nuevo rey. Bueno, cuéntenme ustedes si lo están viendo. ¿Cuál fue su personaje favorito? ¿Qué es lo que más le impactó? Bueno, ¿están esperando la tercera temporada? Sigamos hablando acá abajo en los comentarios. Gracias por estar ahí. Cuídense mucho porque son muy valiosos y valiosas, ¿sí? Te quiero. Nos vemos. 다시 만나요.